Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman detenido en Estambul y la impactante confesión de Sara Bluma sobre por qué lo abandonó en su peor momento. La noche de Estambul fue testigo de uno de los escándalos más grandes de los últimos años que ha sacudido al mundo de las revistas y ha dejado a millones de fanáticos con el corazón en la boca. Porque lo que sucedió con el famoso actor Can Yaman no es algo que veamos todos los días, y mucho menos esperábamos una reacción tan dura por parte de su gran amor, Sara Bluma. Todo comenzó hace apenas unas horas, cuando las luces azules de la policía iluminaron la mansión del actor en un barrio lujoso de Estambul, rompiendo el silencio de la noche y marcando el inicio de una pesadilla para el galán turco. Según las informaciones que llegan desde los pasillos de la prensa, Can Yaman fue detenido en una operación antidrogas que nadie vio venir. Y las imágenes del actor siendo llevado al coche de policía con la cabeza baja han dado la vuelta al mundo en cuestión de segundos, dejando a sus seguidores en un estado de shock total. Pero, queridos amigos, lo que realmente ha encendido las redes sociales y ha generado miles de comentarios no es solo la detención del actor, sino la notable ausencia de la mujer que siempre ha estado a su lado, Sara Bluma. Todos esperaban ver a Sara corriendo hacia la comisaría, llorando por su amado, gritando su inocencia y apoyándolo en este momento tan oscuro, pero la realidad fue muy diferente y mucho más dolorosa. Sara no estaba allí. Mientras Can Yaman pasaba sus horas más difíciles bajo custodia policial, Sara Bluma guardaba un silencio sepulcral que duró varias horas. Hasta que finalmente decidió hablar y sus palabras fueron como cuchillos afilados que explicaron su ausencia. Sara hizo una declaración que nadie esperaba, rompiendo la imagen de la pareja perfecta que siempre nos habían vendido. Con los ojos llenos de lágrimas pero con una voz firme, Sara explicó por qué no fue a la comisaría a apoyar a Can. Ella dijo textualmente: no estuve a su lado en la comisaría porque mi corazón se rompió mucho antes de que llegara la policía. Le advertí 1000 veces que esas amistades y esos hábitos lo llevarían al fondo, pero él eligió ese veneno antes que a mí. Estas palabras han caído como una bomba en el mundo del espectáculo, revelando que la crisis entre ellos no comenzó con la detención, sino que venía de mucho antes. Sara continuó su relato explicando que había luchado durante meses para sacar a Can de ese ambiente tóxico, pero que sus esfuerzos fueron en vano. Yo no puedo salvar a quien no quiere ser salvado. Lo amo, pero no puedo ver cómo se destruye a sí mismo mientras yo me quedo mirando, agregó Sara, dejando claro que su ausencia no fue por falta de amor, sino por un exceso de dolor y decepción. Por otro lado, fuentes cercanas al actor dicen que Can Yaman, desde el interior de la comisaría, ha estado preguntando constantemente por Sara. Se dice que el actor, visiblemente afectado y arrepentido, le dijo a su abogado: dile a Sara que tenía razón, que lo siento mucho y que daría todo por volver atrás y escucharla. Este cruce de emociones nos muestra un drama humano muy profundo. Por un lado, tenemos a un hombre que ha cometido un error grave y que ahora se enfrenta a las consecuencias legales y personales de sus actos, y por otro lado, tenemos a una mujer herida que tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, alejarse de la persona que ama para protegerse a sí misma. Los fanáticos están divididos en dos bandos ahora mismo. Algunos critican duramente a Sara por abandonar a Can en su momento más vulnerable, diciendo que el amor verdadero debe estar en las buenas y en las malas. Y que ella debería haber estado allí sosteniendo su mano sin importar lo que hubiera pasado. Sin embargo,
Otro gran grupo de seguidores apoya la valentía de Sara, argumentando que ella tiene todo el derecho de poner límites y que no está obligada a soportar las consecuencias de las malas decisiones de Can. La situación es tensa y el futuro de esta pareja es más incierto que nunca. ¿Podrá Can Yaman recuperar su libertad y, lo que es más importante, podrá recuperar la confianza de Sara? La prensa turca asegura que este incidente podría ser el final definitivo de su carrera y de su relación, pero también sabemos que el amor a veces puede superar los obstáculos más grandes. Mientras tanto, Sara se ha refugiado en la casa de su familia, lejos de las cámaras, intentando sanar las heridas de una noche que nunca olvidará. Ella cerró su comunicado con una frase que nos dejó a todos pensando: a veces, amar significa dejar ir para que la otra persona aprenda a caminar sola. Es una lección dura, pero quizás necesaria. Ahora, Can Yaman deberá enfrentar a la justicia y a sus propios demonios, sabiendo que la mujer de su vida no está esperándolo afuera con los brazos abiertos, sino que está observando desde lejos, esperando ver si él realmente puede cambiar. Es una historia triste, llena de matices y de dolor, que nos recuerda que los famosos también son humanos y cometen errores. No sabemos qué pasará mañana, si Can saldrá libre o si tendrá que enfrentar un juicio largo, pero lo que sí sabemos es que la relación con Sara Bluma ha sufrido un golpe mortal. Queridos amigos, esta noticia nos ha dejado a todos muy tristes y pensativos sobre las decisiones que tomamos en la vida y cómo afectan a las personas que más nos quieren. Es un momento para reflexionar sobre la importancia de escuchar a quienes nos aman y de alejarse de lo que nos hace daño. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación tan complicada. Llegamos al final de nuestro video, pero la conversación apenas comienza aquí abajo. Quiero leer sus opiniones sinceras. ¿Creen que Sara Bluma hizo lo correcto al no ir a la comisaría y dejar solo a Can Yaman? ¿O piensan que debería haberlo apoyado a pesar de todo? ¿Creen que Can Yaman merece una segunda oportunidad después de este gran error? Escriban sus comentarios, los estaré leyendo y respondiendo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización sobre este tema. Hasta la próxima.